Ya. Esta serie de tutoriales van a ser para trabajar con el programa de 3D Blender, que vamos a escribir acá, que es el programa de 3D Blender, que es muy bueno porque es gratis, ¿ya? Y ese programa de 3D, además de ser gratis, es muy bueno, ¿ya? Esto no se da mucho en la vida, pero con Blender sí se da. La versión que vamos a ocupar en este tutorial es la 2.8. Perdón, estoy un poco resfriado. Y las cosas que vamos a ir haciendo en esta serie de tutoriales tienen que ver con temas que estamos viendo en clases que son relativos a ocupar Blender para hacer trabajos que tienen que ver con fabricación en 3D. ¿Ya? Entonces una cosa tridimensional, como nos enseñaron en el colegio, es una cosa que es gruesa y que uno le tira unas líneas así. No, no es solamente eso, ¿no es cierto? Hay muchas otras cosas. Pero el énfasis es en fabricación. Lo que vamos a hacer ahora en particular es lo que tiene que ver con trabajar con una CNC, que básicamente es es una ruteadora. Una ruteadora es como un taladro que tiene una punta o un bit o una fresa, le dicen. Y ese taladro está puesto sobre una tabla, que es la que ven acá, una mesa. Esta es la mesita y ahí está la parte, la superficie en donde esta fresa se mueve y termina siendo un diseño. ¿Ya? Se mueve controlada por computador. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el computador de 1985 o algo así. Si no les gusta ese computador, podemos ocupar un computador nuevo, como estos de que se ocupan ahora en la época contemporánea, que entiendo que son portátiles y se llaman laptops. ¿Ya? O notebooks, o tablet, o si se le tira la pantalla por un lado, o si son Mac o PC, me da lo mismo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es como estrategias para trabajar en 3D desde Blender para hacer este proceso de CNC. Entonces son básicamente dos estrategias. Y estas dos estrategias que las vamos a ver al tiro. Estas dos estrategias. Estoy haciendo esto en Photoshop, por si acaso. Estas dos estrategias son: la primera es hacer una escena 3D y tomar esa escena 3D y traspasarla a 2D. Ya, para qué es esta parte del traspase? Es porque la CNC no puede calar unas cosas que se llaman bajo relieves. En el fondo, la puntita de esta broca que sale en la CNC, acá estamos dibujando una especie de puntita de la broca de la CNC. ¿Ya? Cuando topa un pedazo de madera, por ejemplo, digamos que puede calar esto. ¿Ya? Y acá estamos calando un hermoso modelo de la cordillera de los Andes o algo así. Ya puede calar esto. Pero la CNC solamente se puede mover hacia la derecha, o en un eje X, digamos, o se puede mover en un eje Y o en un eje Z. ¿Ya? Distintos programas ocupan distintas letras para definir estos ejes. ¿Qué es lo que significa? Que no puede girar, por ejemplo. ¿Ya? O sea, si me voy para atrás, acá abajo, ya. Esta puntita no puede girar. ¿Ya? Y si es que no puede girar, lo que no puede hacer es hacer cortes como este. ¿Ya? La fresadora CNC no puede hacer lo que se llama una retención, ¿ya? O bajo relieve. Solamente puede hacer cortes como los que se ven acá. Entonces, el tema de pasar una imagen, una escena de 3D a 2D es que las escenas 3D en general, no sé, si hacemos un montón de esferas y hacemos un pepino y hacemos una manzana y hacemos un globito y un montón de cosas, eventualmente vamos a tener retenciones, que son estas cosas que pasan acá. Cuando yo paso esta escena de 3D a 2D, lo que estoy haciendo es decir que todas estas partes donde habrían retenciones, es una manera de describir esto, haciendo que todas las partes que tendrían retenciones eh, queden planas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa es la punta de la manzanita y qué sé yo. Eh, Esto de acá va a quedar plano.
Entonces todo esto va a quedar así, planito. ¿Ya? Lo cual se va a ver un poco curioso, ahora que lo vemos desde el lado, en Planilandia, pero, pero como bajo relieve va a funcionar bastante bien. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto de hacer una escena en 3D y pasarla a 2D. ¿Ya? Y lo segundo que vamos a hacer en el video siguiente es hacer un diseño o imagen 2D y pasarlo a 3D. A mí me gusta pensar el tema que todo lo que estamos haciendo en esta unidad es pasar de una imagen bidimensional a una tridimensional, y en cierto sentido todo lo que está sucediendo acá es híbrido. ¿Ya? Es bastante híbrido. Bastante híbrido. ¿Qué quiero decir con híbrido? Que no es ni fu ni fa. ¿Ya? Por eso que a las personas que no tienen gusto nada o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná. No es ni 3D ni 2D. Ya, acá tenemos Blender. Este es 2.8, se lo explico de nuevo, es muy parecido, lo voy a explicar de nuevo, pero es muy parecido al 2.79, pero me quise pasar a 2.8 porque es la versión de Blender que va a salir más luego, y tiene diferencias que es importante empezar a saberlas desde ya. Por ejemplo, la más importante: para seleccionar un objeto no se selecciona con el botón derecho, sino que con el izquierdo, ¿ya? Como en cualquier otro programa, lo cual agradezco muchísimo. Perdón, sigo resfriado. Lo que vamos a hacer ahora es cómo pasar una imagen tridimensional a una imagen bidimensional. Sí, suena súper raro, suena como sacarle una foto, es lo que se hace con un render, pero en este caso es un poco distinto. Vamos a hacer esto ocupando una cosa que se llama un editor de nodos. Pero lo primero que vamos a hacer, porque esto es un ejemplo, es tomar una imagen tridimensional. En este caso voy a tomar al famoso mono este, lo voy a rotar. En el Blender 2.8, si eligen este transformador de acá que se llama Transform, les sale una cosa que se llama un gizmo, que en el fondo tiene todos los controles al mismo tiempo. Es bastante bueno. Si hago clic en el círculo acá rojo, puedo rotar esto y voy a hacer clic en 0, el 0 del teclado, ya del teclado numérico. Para ver desde la cámara voy a apretar la tecla N para seleccionar Lock Camera to View, y voy a hacer una vista de este objeto. Entonces voy a mover para que se vea este objeto desde arriba. Súper, ya. Este es el objeto tridimensional, no hay ninguna gracia, no hay ninguna diferencia. Le vamos a agregar un modificador de subdivisión para que se vea un poco mejor. Y en el caso de Blender 2.8 también voy a hacer clic con el botón derecho y elegir Shade Smooth para que no se vea tan cuadrado. Súper bien. Ahora, el desafío acá es hacer que la información de distancia en esta escena, que toda la información de distancia se traspase a ser información de color. Suena un poco raro, pero básicamente es lo mismo que sucede con la niebla. Que si el polígono está cerca de la cámara, o los vértices están cerca de la cámara, sea un color claro, y si están lejos de la cámara, sea un color oscuro. Esa información nos va a permitir luego hacer una imagen bidimensional donde los objetos cercanos van a ser claros y los objetos lejanos van a ser oscuros, con la cual podemos informarle a la CNC más claramente qué cosas tiene que calar mucho y qué cosas tiene que calar poco. Ya, entonces vamos a la parte del editor de UVs, se llama. Uno puede sacar, perdón, no es el editor. Entonces vamos a la parte del editor de nodos, porque vamos a tener que hacer un material que sea capaz de hacer esto. Si yo hago clic acá y en el clic con el botón derecho aquí me da la opción de dividir el área. En el Blender 2.8 no lo vamos a hacer así, lo que vamos a hacer es hacer clic en una cosa arriba que dice shading, ¿ya? O sombreamiento. Entonces cambió completamente el punto de vista. Se ve medio loco. Voy a apretar 0 igual para ver esto súper bien. Voy a hacer clic donde dice shading y voy a elegir que ocupe el mundo de la escena y las luces de la escena.
Hasta el momento súper bien. Hago clic en el monito y acá abajo me debería decir qué material tiene el monito. Todas las cosas que hacemos en Blender ocupan un material por defecto. Nosotros necesitamos inventar un material aparte. Y la pestaña de material está acá. En Blender 2.8 todas las pestañas están a la izquierda. Si están ocupando el 2.79 están arriba. Pero tratemos de ocupar el 2.8. Hago clic acá en el icono que es una esfera con un tablero de ajedrez. Y esto no tiene un material, entonces vamos a hacer un material. Y le pongo New. Súper bien. Y acá al tiro me sale que este es un material, que es un material que se llama Principled BSDF. No sé qué significa BSDF, pero basta que entiendan de que todos los tipos de materiales son algo así como cuando van al home center y a la ferretería de la esquina y compran pintura y les preguntan si quieren látex, si quieren esmalte, etcétera, y las distintas pinturas tienen distintas propiedades, unas son más brillantes que otras, el látex tiene como un polvillo, etcétera. Los distintos tipos de materiales tienen distintas propiedades y el color de un material, así como el color de una pintura no define el tipo de pintura, el color de un material no tiene nada que ver con el material. ¿Ya? Ustedes pueden comprar látex rojo, pueden comprar esmalte rojo, ¿ya? Pero el color es algo que viene después. Ustedes primero quieren esmalte y después eligen el color. En este caso, nosotros no queremos que sea este material Principled BSDF. Nosotros queremos que sea un material que vamos a ir acá donde dice superficie, dice Principled BSDF y vamos a elegir la parte que dice emisión. ¿Ya? Entonces hago clic en emisión y ahora va a ser un material bastante claro. Le voy a poner que tenga más fuerza la emisión. Este material no tiene muchas cosas. Tiene un color y tiene una fuerza. Este es un material que emite luz. Acá estoy haciendo una especie de trampa. Y lo que necesitamos hacer ahora es, en el fondo, el problema que tenemos es cómo hacemos que la posición de la cámara sea la que entrega el color. ¿Qué quiero decir acá? Tenemos esto es una fórmula y esto es bien interesante porque les va a servir después para otros programas. Si yo aprieto Shift A en el menú de nodos, yo puedo agregarle un input, ¿ya? Y este input que le voy a agregar, esta información que le voy a agregar, va a ser uno que se llama cámara data, que está ahí. Cámara data, ¿qué es el cámara? Los datos de la cámara. Nosotros estamos mirando a través de una cámara, por eso puse una cámara. La cámara está ahí. Y lo que vamos a hacer con el cámara data es pedirle a Blender es pedirle a la cámara que nos diga cuánta distancia hay entre la cámara y el objeto. Entonces hago clic acá de nuevo y acá está el cámara data y lo que yo quiero saber es cuánta distancia view zdepth. El zdepth en general es una medida de distancia. Cuánta distancia hay entre la cámara y el objeto y que eso lo traduzca en color. Bueno, entonces cuando yo pongo este cámara data y lo conecto directamente a donde dice emisión, lo que está cambiando es el color. Pero si se fijan, no pasa mucho, ¿ya? Se mantiene en un color blanco, le cambio la luz, no pasa nada. Está medio incómodo esto. ¿Qué es lo que pasa? La cámara tiene una distancia que mide, digamos, en centímetros. La cantidad de colores que estamos ocupando acá son 255. Lo que voy es que la cámara está diciendo estoy a 10.000, por ejemplo, X, y le pasa esa información, le dice a la parte de color, hola, estoy a 10.000, le pasa el número 10.000, y la parte de color le dice, bueno, yo solamente llego hasta 255. Y 255 es lo más claro que puedo hacer. Entonces lo que necesitamos hacer es quitarle parte de esos 10.000. Ya es quitarle como un montón. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro nodo. Entonces aprieto Shift A y voy a escribir math de matemáticas. ¿Ya? Y vamos, si nosotros ponemos este nodo entre medio en este cable que une el zdepth con el color, yo puedo decirle, puedo hacer distintas operaciones matemáticas. Entonces le puedo decir subtrae y le voy a decir subtrae un buen número y ahí empieza a aparecer lo que yo quería. ¿Ya? Acá empieza a aparecer lo que yo quería hacer, que era poder definir que las cosas más claras se vieran, o sea, las cosas más cercanas se vieran de un color y las más lejanas se vieran de otro. Sin embargo, quiero que las más cercanas se vean de color
negro. Entonces lo que puedo hacer es hacer Shift A, voy a buscar y voy a buscar una opción que siempre está, que se llama Invert, y lo invierto. Este invert lo pongo ahí y lo que hizo fue invertir los colores. Y acá puedo cambiar un par de cosas más. Entonces lo negro ahora es lo lejano y está súper bien. Pareciera, ¿no? Le voy a agregar un cubito acá, un plano mejor. Y voy a moverlo G, Z, lo voy a mover al fondo de la escena. Y voy a decir que este plano tenga el mismo material. Entonces yo elijo este plano, elijo acá y le digo que es el material 001. Que es un material que puse específicamente para que pudiera trasladar distancias a tonos de gris. Y voy de nuevo al modeling, no al layout, que es el original. Voy a hacer clic en esta parte de acá y ahí puedo ver un poquito más la escena. Shift, control, botón derecho para ver con un poquito más de detalle. Ya. Ok. Entonces ahora yo quiero que esta imagen se traduzca en una imagen 3D que yo puedo ocupar después. Perdón. Yo quiero que esta imagen se traduzca en una imagen bidimensional que yo voy a ocupar para hacer un calado con la CNC. Entonces lo que voy a hacer es apretar la tecla F12. Con la tecla F12 me va a dar una imagen, que es esta imagen que tenemos acá, y lo que yo voy a hacer va a ser elegir la opción Image y elegir Save As. Y elegido esto, lo voy a poner en una carpeta temporal en el escritorio. Por favor, temporal, hay que ser bien ordenado en la medida de lo posible, por favor, ¿ya? Y acá puedo hacer clic en el icono de una carpeta temporal. La carpeta se llama ejercicio Cultura CNC. Y hago clic acá y en la imagen le vamos a poner monito Susana. Y vamos a poner vamos a elegir que la imagen se guarde como, ahí donde dice File Format, pongámosle TIFF, ¿ya? De hecho, pongámosle OpenEXR. Ya les voy a explicar por qué se ocupa el OpenEXR. Y Zip Lossless, ya, súper bien. Y le ponemos Save Image y con esto se guarda la imagen. Hasta el minuto ni una gracia. Voy a hacer, entonces ahora voy a hacer un nuevo documento. Hice un nuevo documento, guardé el otro, inventemos como que lo guardé, pero en realidad no lo guardé, no lo he guardado todavía. Vamos a hacer un nuevo documento, voy a hacer Shift A y voy a elegir una grid, ¿ya? Shift A y ojo que elijo un grid. Un grid es un plano que está subdividido. Hay un tema que me interesa que vean antes, que es que cuando yo hago el grid, o Mesh Grid, en Blender 2.8 a la izquierda les va a salir, a la izquierda abajo donde tengo el cursor acá, les van a salir propiedades de esta grilla, que en Blender 2.8 hay que hacer clic a donde acabo de hacer clic. Las subdivisiones. Si tienen una imagen, si hicieron una imagen y la imagen tiene 640 por 640 píxeles, idealmente van a querer que existan 640 por 640 subdivisiones. Y así sucesivamente. Yo le voy a poner 150. Voy a hacerlo de nuevo acá. Voy a poner que tenga 150 por 150, que son caletas de subdivisiones. Y luego voy a tomar este objeto, voy a apretar Z, voy a ir a Rendered. Esta es una opción del Blender 2.8. Y lo que yo quiero hacer con este objeto es que este objeto incorpore la imagen que acabamos de crear, que sea deformado por esa textura. Entonces yo puedo ir a el modificador y en añadir modificador hay un modificador que está en Deform y que se llama Displace, ¿ya? Lo que hace el Displace es un deformador que yo le entrego una textura en blanco y negro y las partes de la textura que son blancas mueven los vértices hacia arriba, las partes que son negras los mueven hacia abajo. Entonces opera más o menos así. Yo le pongo Displace, me dice ok, Displace,
¿con qué textura vas a desplazar esto? Y yo digo con una nueva textura. Ok, ¿con cuál nueva textura? Si yo me voy, o sea, vamos a primero nombrar esta textura y le vamos a poner desplazamiento. ¿Ya? Para abrir esta textura que desplaza esto, tengo dos maneras de entrar. Una, hacer clic en este icono de acá, que nunca voy a entender qué es, pero que aparece en un par de pastillas, o hacer clic en el icono que es un cuadrado con un tablero de ajedrez, donde si yo voy a desplazamiento, me dice que es una textura de tipo imagen o película y que no está abierta. Dice Image, Settings, New o Open. Le vamos a poner Open. Y voy a ir a este escritorio y voy a buscar ejercicio de cultura CNC y voy a buscar esta imagen. Y ahí está. Lo que acaba de pasar entonces es que esta imagen se está aplicando como textura. O sea, esta textura se está aplicando como movimiento, como un desplazamiento de los vértices. Si yo vuelvo al modificador, yo puedo variar la fuerza de esto. Como sabemos que la CNC no cala tanto, no va a poder ser tan fuerte esta cosa. Entonces la vamos a dejar más o menos ahí. Y en este caso igual la imagen queda un poquito pixelada. Esto se puede solucionar añadiendo un segundo modificador, que va a ser un subdivisión. Pero en este caso esta subdivisión lo pusimos después de hacer este desplazamiento. Cada modificador tiene una tecla, un botón que tiene una flecha para arriba y para abajo, que indica mover ese modificador arriba o abajo. Si yo aprieto la flecha para arriba, de subdivisión, esto se mueve hacia arriba. Entonces esto significa que se va a subdividir la imagen primero y después va a aplicar el desplazamiento. Entonces si yo le hago 3 niveles de subdivisión acá, quedó bastante bien. ¿Ya? Y como pueden ver, como sale en la presentación de pizarrón virtual que hicimos, no hay retenciones, entonces es muy fácil que la CNC pueda hacer este objeto. Nivel de detalle puede ser algo que no sea tan fácil, pero en rigor debería ser relativamente sencillo. Y eso, voy a cambiar un poquito acá las texturas. A veces acostúmbrense, el desplazamiento lo voy a cambiar a strength.1 para que no sea tan... y esto tiene más que ver con la superficie de corte. Y si le ponen, por ejemplo, menos .1, va a ser un bajo relieve. ¿Se dice? No tengo idea en realidad si se dice bajo relieve o no. Ok, el bonus de la clase de hoy es que en el fondo ustedes aprendieron acá involuntariamente, aprendieron a ocupar texturas. ¿Ya? O sea, texturas y materiales. Si yo hago clic en más acá, o sea, si hago clic en la esfera con el tablero de ajedrez, le pongo new, puedo hacer otro material. Y por defecto, en el caso del Blender 2.8, este material va a ser un material de tipo Principled SDF. Y podemos hacer, lo que vamos a hacer ahora es algo que siempre a la gente le encanta, que hace que el material sea como dioro. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que esto sea como un color medio naranja oscuro y que sea muy metálico y que sea muy especular y que sea muy poco rugoso. Pero estas son las propiedades que en el fondo permiten que el programa simule prácticamente cualquier material. Voy a eliminar voy a sacar las subdivisiones un poquito para que sea un poco más rápido. Y acá le voy a poner Shade Smooth. Ya. Entonces ahora fantásticamente tenemos una cosa que se ve un poquito más dorada. ¿Ya? Y así se hacen materiales. Y ustedes pueden alterar esto y pueden lograr una serie de materiales distintos. Por ejemplo, incluso pueden hacer que el material sea transparente, aunque eso depende de otros factores que los vamos a ver más adelante, pero por mientras pueden cambiar distintos tipos de materiales. Incluso, por ejemplo, pueden hacer en esto que dice especular o roughness, que es lo que define qué tan rugoso es el material. Uno puede aplicar una textura para cada cosa. Ven ese punto que está a la derecha. Si yo hago clic ahí en donde dice roughness, me da una serie de opciones que yo puedo ocupar como texturas que definen qué tan rugoso o no es.
Entonces si yo le pongo noise, lo que va a hacer que algunas partes queden más rugosas que otras. Y yo ahora voy a cambiar la escala, entonces queda una cosa un poquito más elaborada y voy a cambiar el nivel de detalle. Ahora queda algo un poquito más elaborado. Y de hecho si vuelvo al editor de nodos que está acá en donde dice shading, puedo volver a esto y ver ahí tenemos el monito medio dorado y brilla. Si yo vuelvo a esto, acá pueden ver que está la textura conectada a roughness y yo puedo tomar esta textura y decir, quiero que esta textura sea displacement. Y con eso simula que está medio corroída y qué sé yo. Lamentablemente queda un poco dura, pero eso no es tan extraño. Voy a decir Shift A y poner displacement. Colocar esto en el centro. Y decir que la escala es un poco menor. Con esto podemos controlar el desplazamiento. Y lo otro que voy a hacer va a ser hacer Shift A, buscar, ahí donde dice Search, y poner uno que diga Bright y Contrast. Y lo voy a poner ahí. Y voy a decir que esto tiene menos contraste. Que es más luminoso. De hecho, pongámosle un poco más de contraste, de hecho. Y ya quedó algo un poco más dorado, digamos. ¿Ya? Este brightness contrast es bien bueno. Para esto yo puedo agregarlo acá también y decir que voy a contrastar qué parte. O sea, ahora es como que estuviera mojado, digamos. Porque básicamente lo que estamos trabajando es con una textura blanco y negro que determina qué tanto reflecta qué tan reflectante es la superficie. Es bien mágico, sí sé. Bueno, y ese era el bonus de hoy, que lo vamos a ver con más calma más adelante.